Amigos de la página de Facebook, hola, es un gusto. Hoy tenemos el gusto de dialogar con el billarista mundial y panamericano de tres bandas, Guido Sacco. Con él vamos a abordar diversos temas acerca de la disciplina del billar y de su trayectoria en el deporte del taco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora es un gusto. Hola Judith, muy bien, me siento bien en casa, bien de salud, todos bien en casa, obviamente con todas estas restricciones y pandemia que hoy la tenemos pues presente en casi todo, en todo lo que hacemos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eh, hay una paralización deportiva y no solamente deportiva, sino en todo. El billar, por estos días, lamentablemente ha sufrido muchas pérdidas humanas, no solamente a nivel de deportistas, sino también indirectamente con familiares de deportistas. ¿Qué, qué mensaje le podrías dar a las familias en este momento que están pasando por ese momento difícil? Que crean en Dios, que tengan mucha fe, definitivamente mucha fe y disciplina, creo yo, ¿no? En todas las disposiciones que se pongan de manifiesto, ¿no? Tanto del gobierno y a nivel mundial. Hoy en día prácticamente pues estamos viendo en las calles lo que realmente es poco comentar y más es ver de todas estas circunstancias que están ocurriendo solamente por el hecho de no cuidarse. Y más aún con las personas que son asintomáticas de que contagian y no se dan cuenta del daño que hacen a las otras personas. No solamente sea un extraño, sino a sus mismos familiares. Hay una gran parte de inconsciencia de, de- de la población que no entiende que este virus ataca a, a todos prácticamente, niños, ancianos, jóvenes y adultos. Prácticamente no tiene diferencia con nadie. Y si puedo decir algo, que tomen conciencia y, y que acaten las disposiciones que da el gobierno, que no solamente que da el gobierno, sino que realmente se vuelvan solidarios, no solamente con su familia, sino con todo su entorno, con el país. Eso es lo que podría rescatar. Así es, lamentablemente este virus es peor que todas las enfermedades porque a las personas en tan solo 48 horas se los lleva. Es realmente lamentable y trágico lo que se está viviendo en este momento. Sí, Guido, no sí, solamente, perdona, no solamente pues te contagias, ¿no? Hay personas que, que con el contagio y otros tipos de enfermedades es una combinación perfecta para para que ya dejen de existir. Eh, Conozco personas que han tenido problemas de otro tipo de enfermedades y estando en casa se han contagiado, imagínate. Y prácticamente esta enfermedad se ensaña hasta con toda una familia. Y eso lo hemos visto. Familias sí, enteras se han desarticulado con esta enfermedad. Y es muy doloroso ver eso a personas que no sean, que sean compatriotas, pero que no sean familiares. Ver ese escenario en televisión todos los días eh, te llega, te duele mucho. sí, duele mucho. Y por estos días, Guido, el Villar ha sufrido cuatro pérdidas de deportistas. Lo Sí, último ha sido increíble. increíble, ¿no? Don Max Aguirre, el señor Víctor Crobeto, Freddy Alejos, entre ayer y hoy, Sí, el señor Machuca. Es increíble lo que está pasando y la disciplina del billar creo que es una de las más golpeadas en estos últimos meses. sí, pues, menos mal que el último no se lo llevó el COVID, pero estaba muy delicado de salud, Max Aguirre,
compañero, amigo. Fue muy triste y dolorosa su partida porque, eh, como lo mencioné en el Facebook, ¿no? Escribí una reseña de él, de su partida, y que es muy dolorosa porque uno prácticamente es una familia, pues el billar es un vínculo fa- eh, que es formada a través del tiempo, ¿no? Tantas anécdotas, tantos viajes juntos, que por más diferencias que puedas haber tenido con alguno o con otro y que tengas grandes amistades y que las dejes de ver, pues te, te llevan a ese momento de que siendo lo ocurre como yo, posiblemente pueda haber vivido un poco más o no se sabe, estar al tanto de él. eh, Como te decía, de que estaba un amigo en común, aficionado villarista, amigo de Mats también, que él nos ha estado dando a un grupo grande que tengo en WhatsApp y que nos comunicaba cómo nos encontraba. eh, no digo todos los días, pero casi por semana, dos, tres veces nos informaba en los últimos detalles cómo iba avanzando. Teníamos fe de que se podía recuperar Mats Aguirre, pero inevitablemente pues fallece en una circunstancia de que no siendo por COVID, de, re- de repente por la falta de atención, no haya podido ser mejor atendido, ¿no? Por ejemplo, por esa falta de atención, digamos que en la casa no se puede dar, tiene que ir a un hospital, pero con la circunstancia que estaba tan débil, ir al hospital, imagínate, era algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy Era ya condenarlo delicado. anticipadamente. Ujú, ujú. Sí, es como decir, o le ocurre algo en la casa o le ocurre algo en el hospital. Y era una decisión pues que su familia, con el nombre de este amigo que yo te digo que tiene mucho que ver. Y ya. Y bueno, lo que te estaba diciendo, Judith, pues es dolorosa su Sí, partida. Hombre de extraordinarias condiciones, dos veces campeón mundial, ya sea jugando por Alemania, ¿no? En la década de los 90. Eh, es increíble su partida, que ha dejado mucho en el billar peruano. Eh, Admirado por muchos también, ¿eh? Admirado por muchos. Y increíble pues que se haya ido. Igual es de Víctor Crobeto, del cual tú también conoces, ¿no? Y has conocido, ¿no? así es. Su partida también pues enlutece pues el deporte del billar, ¿no? Tantos amigos, tantas trayectorias, realmente tenían para dar mucho más, pero así es el destino. Llegó el momento de su partida, de decir adiós y bueno, pues ahora Sí, lo estamos lamentando. ahora último también, el día de, si no, justo lo que estábamos comentando tú y yo antes de entrar a la entrevista, no sé si temprano, muy temprano, no sé si ha sido ayer que el deceso de Machuca o hoy día. Yo creo que también un gran jugador de pool que también nos deja, ¿no? Es increíble cómo este año se están yendo muchas personas conocidas en el ámbito deportivo como en nuestro entorno, ¿no? Guido, bueno, esperemos que muy pronto pues
la calma vuelva y estaremos en algún futuro conversando algo mucho más positivo. Pero justamente el día de hoy te hemos convocado a esta entrevista para hablar acerca de tu trayectoria. Eres una de las figuras que desde hace 10 años, que se podría decir, saliste como una figura, pero ya tú tenías muchos más años antes practicando la disciplina, pero desde hace 10 años ya tu carrera empezó a ascender y desde ahí te has mantenido hasta el día de hoy. Cuéntanos acerca de tus inicios, cómo logras descubrir esta disciplina del billar. Bueno, esto viene desde muy pequeño. Cosa curiosa empieza cuando nos preparábamos para un grupo de amigos entrenando por el Estadio Nacional en esas épocas. Estoy hablando en la década de los 80. Tendría pues 16 años más o menos. Y por el entorno del Estadio Nacional se hacía mucho deporte. Se corría y a la vez se practicaba el fútbol 7 8 o 6 en esa época que se le llamaba fulbito, ¿no? Entonces, y aparte entrenábamos para un equipo de liga amateur. Entonces, la pasamos ya terminando pues todo el deporte y eso era como prácticamente las 7:30 más o menos, ya que nos íbamos a la casa y riéndonos pues entre amigos pues, ¿no? Ya te imaginas, ¿no? 16 años, 17 había, uno de 18. Y en eso escucho unas bolitas y unos aplausos que suenan, ese, ese, ese sonido particular que tienen las bolas al sonar. Entonces me salgo del grupo de mis amigos y mis amigos me dicen, ¿dónde te vas? No, voy a ver un ratito. Y justo había una puerta y un señor, yo le digo, pues, ¿se puede ver de acá? Y me dejó ver. Porque se pagaba la entrada, creo que era un torneo internacional, qué sé yo, ¿no? Puede ser nacional. Y bueno, pues yo estaba con ropa deportiva, no había acceso, ¿no? Y en ese entonces. Y lo veo a Adolfo Suárez. En ese entonces no sabía quién era y estaba jugando con Manuel Calderón, que ya también es muy conocido en el ámbito viarístico. Y los veo de frac, o sea, con corbata Michi, y me llamó mucho la atención. Y lo veo a Adolfo que justo hace una serie de 5 y me impresionó demasiado. Y posteriormente viene unos aplausos porque hace una majestuosa, pues se podría decir, carambola que siempre nos acostumbraba, pues Adolfo cuando jugaba, ya yo más grande lo vi, ¿no? Y se me quedó allí. Entonces en el barrio empezamos por ahí uno de los mayores siempre, vamos al billar. Y me sonaba el billar y lo relacionaba con el estadio. Y no, y allí empezó mi afición. Me gustó, me gustó mucho. Eh, Obviamente pues en los salones se veía mucho talento pues de personas ya mucho mayor que yo hoy en día y que muchos ya han desaparecido, ¿no? Y me acuerdo que la mayoría de edad pues era los 18 y yo tenía 17, imagínate, no podía entrar y pasaba por 18 años. Entonces yo entraba porque como tenía una talla promedio podía pasar por mayores, ¿no? De 18 años. Y bueno, entraba y ahí empecé a jugar el billar libre, que es una mesa de 8 y 9, prácticamente 8 pies, no he visto de 9 en ese entonces, de 8 pies, porque la de billar es de 10 pies de tamaño. Y comencé a jugar billar, me acuerdo. El billar de la Victoria, y después comencé a jugar en el billar de Santa Catalina, que es el sótano, que también había una mesa de libre. Y después, en, conforme a rutina, jugaba también billas y comencé a aprender muy rápido, comencé ya a los 18 años, ya jugaba muy bien, 19 años. Y eso pues que a veces pues te escondías de la mamá que no te... ¿De dónde vienes? Me decía. Ya te imaginas.
porque siempre habían esos tapujos, pues, de que el billar, reunión de vagos, y es todo lo Sí, equivocado. Es todo lo equivocado, porque ahí conocí doctores, ingenieros, arquitectos, eh, economistas, que se juntaban y no te digo, había de todo, pues en una época sí, había de todo, pero prácticamente también había muchos profesionales, en el cual tengo muchos amigos que son profesionales en lo que hacen fuera del billar y son excelentes personas hoy en día, gente de buen vivir, ¿no? Entonces, eso se ha ido desterrando conforme fue entrando la participación de las mujeres. Y justo se podría decir que vengo de una generación que comenzó a romper esos mitos, esas, esas malas versiones que se tiene de las salas de billar. No te puedo decir, hay buenas, regulares y excelentes. Hay de todo. Y si alguien me va a decir pues de que hay delincuencia hay en todo. Yo te digo, pues cuando me iba a jugar pelota, ¿cuántos delincuentes hay alrededor? Drogadictos hay un montón. Y no por ello yo soy drogadicto ahora, soy una persona de bien. No, no fumo, te das cuenta, no se toma. eh, y menos pues cuando compite, sí, pues salimos a reuniones como personas normales. Pero de que, de que se vea esas condiciones normalmente no se ven, pues, no se ven. Como te vuelvo a repetir, en todos los deportes hay buenos, regulares y de buen vivir, ¿no? Excelentes personas. Hay de todo. recordamos, justamente ya que estás hablando de tus inicios y bueno, que tuviste la oportunidad de conocer a don Adolfo Suárez, qué gran persona que era, ¿no? Don Adolfo Suárez. Con solo llegar él al Estadio Nacional causaba alboroto, era una Uf, persona muy tremendo. amable, muy humilde, a pesar de haber sido campeón mundial, muy humilde, muy amable, saludaba a todo el mundo y antes de jugar, Tuve, recuerdo que iba directo a la cafetería y luego ya salía a jugar y a dar sí, sus sí, sí, clases, sí. porque la gente lo rodeaba a él para escuchar sus anécdotas, para Bueno, verlo jugar. era, era campeón para lo de billar y para comer. Nadie le ganaba. Dios mío, Sí, qué increíble, tenía un apetito de esos de... Y también pues el hombre era enorme, pues enorme, grandote, muy simpático, muy amigo. eh, sin, creo yo, mm, sin ánimo de alardear, pues teníamos una química tremenda. Yo te cuento que tuve una química con él y una amistad cerca de 7 años con él, de los cuales pues aprendí muchos detalles del billar que hoy en día pues los aplico. Era muy inteligente para jugar el billar, muy inteligente, como pocos, era como verlo, ¿cómo te puedo explicar? Como verlo a Pelé, era un Pelé en el billar, era un Pelé. Y tenía mil anécdotas pues que te contaba, pues y eso te, te envolvía más en la magia del billar. así es. Y yo recuerdo que cuando don Adolfo llegaba al Estadio Nacional y te estrechaba la mano, a mí lo que más me llamó la atención, hay una frase que uno dice, ¿no? Esa persona tiene manos de seda y realmente tenía manos de seda, porque al estrecharte la mano, su mano era tan delicada, tan fina, que parecía que tú estuvieras estrechando un algodón. Y yo me quedé sorprendida porque realmente dije, qué bien, ¿no? Y más la admiración de que uno está viendo a un campeón mundial vigente, eso era también el atractivo adicional que, que también hacía de que el deporte del billar no solamente
se le siga por don Adolfo Suárez, sino por todo lo que rodeaba la imagen de don Adolfo Suárez. También recordamos a don Humberto Sugimisu, subcampeón mundial Claro, también, otra gran persona. claro, cuando llego al billar a través de... Recuerdo que Enrat fue el que me lleva a la federación. Un torneo, mi primer torneo que yo juego, que fue en la sala de Miraflores, en un billar que en ese entonces se llamaba Ricardo Palma, justo el mismo nombre de la avenida Ricardo Palma, en Miraflores. Fue mi primer torneo y que llegué entre los 4 finalistas. Imagínate, mi primer torneo de billar llego finalista. Ese torneo lo gana, me acuerdo mucho, Jorge Díaz, muy conocido nuestro, amigo mío también, y que también es un excelente billarista. Y que también él estaba haciendo sus primeros años de billar. Yo recién era mi primer torneo, como te vuelvo a comentar, de aficionado. Y justo me ve Enrique Abad, un federado de esa época, de la época de Sui, digámoslo así, y de Adolfo, y me dice, ¿quieres jugar en la federación? Y le digo, pero es un poco difícil, le digo. Y me dijo, no, no te preocupes, yo te llevo. Te veo tal día, tal hora, y hablamos con el dirigente de ese entonces, ¿no? Que era del Castillo. Y que llegaste a conocer también, ¿no? He conocido a Sí, tantos directivos que sí, por ya ahí se te me vas a van los acordar. apellidos, pero debo haberlo llegado a conocer. Sí, Ujú, sí, sí, yo creo que sí lo has llegado a conocer. ujú. Y, y le dijo para ver si yo podía entrenar y posteriormente hacer mis ascensos a tercera, porque en ese entonces había tercera, segunda, primera y superior. Tal es así, pues, de que apenas ingreso, yo me acuerdo que pierdo la de técnicos, no llego a ingresar. Y posteriormente Sui me ve y yo prácticamente, ya yo no tenía chances para seguir en la federación porque no ingresé. Entonces, me acuerdo mucho que Sui dijo, y porque me llegó a enterar, porque del Castillo él me lo comenta, y me dijo, te vas a quedar, me dijo, aun cuando no hayas llegado a tercera, en colaboradores, porque va a haber el campeonato de tercera, me dijo, de acá muy pronto, que es el próximo año, y me dijo, porque se juega 2 veces el campeonato de tercera, en enero y en diciembre se jugaba para el ingreso a tercera. Entonces me dijo, te vas a quedar a entrenar, me dijo, porque el maestro Sugimitsu me ha dicho de que no te dejé ir, porque como era joven, para que pudiera escalar posiciones y empezar una carrera deportiva en el billar. Y eso me agradó mucho, porque yo estaba de verdad decepcionado de no poder haber ingresado en la primera. Es como un examen a la universidad, no te decepciona. Oh, te vas a, te vas a tu rincón y como ¿qué has hecho mal, no? Pero Sí. que venga ese abrazo de una persona como Sui, pues su campeón mundial, imagínate, era como ver, pues, ¿cómo te puedo explicar? Es como cuando ahí te sientes cuando te vas también voy a hacer comparación en el fútbol, cuando en ese entonces pues te abrazaba pues César Cueto, Cubillas y tú eras un niñito, ¿cómo te sientes? Algo así, ¿no? Ver a tus ídolos, ¿no? Algo así verlo a Sugimitsu en esa época, pues, y cuando lo veía jugar, participar y todos sus campeonatos ganados que estaban colgados en retratos, fotografías y todas las menciones históricas que tenía dentro de la federación, lo tenías, yo lo tenía acá, pues, 2 veces mi tamaño, y que te diga, ven, entrena, y ya que se ponga a entrenar. Y mucho me acuerdo que la segunda vez que fui a entrenar al estadio, él me invita a jugar. Y de ahí él me dijo, de ahora en las tardes vas a venir a entrenar conmigo. Y todas las tardes me iba a entrenar con él. Y era puntual, puntual.
3:30 de la tarde estaba allí. Y yo tenía que estar 15 minutos antes. Era una persona muy puntual y muy disciplinada. Obviamente ya estaba diluido por el tiempo. Hay que acordarse que él también tuvo, no me acuerdo muy bien si tuvo uno o dos infartos, pero por consulta del médico, creo yo, le da el visto bueno para regresar. Y me pongo a entrenar. Y yo contento, feliz, pues imagínate tantos. Y era Que haya sido el como, elegido. sí y no, y a la vez también sentía un poco de ¿cómo se, qué sé yo, pues? Vergüenza no era. Era así como timidez al pensar de que tú no tienes nada ganado y cómo puede entrenar. Pensaba así, imagínate. Y me acuerdo que Sui me tocaba el hombro y a Guido, no estés mirando a los demás. Tú has venido por un objetivo. Y me acuerdo mucho de sus palabras. ¿Por qué quieres jugar billar? Esa fue su primera palabra. Y lo que te conté, pues, ¿no? Y le dije, no, porque me gusta mucho y quiero destacar. ¿Y dónde quieres llegar? Quiero llegar al primer lugar. Bueno, esto recién empieza. Vamos a ver cómo vas. De acá a un tiempo vamos a ver tu ingreso. Y me acuerdo que fui tan empeñoso en cuestiones de aprendizaje que tenía que ser una por condiciones y otra por iniciativa propia, ser una esponja. Y todo lo recepcionado, todo lo que sea aprendizaje, aprenderlo al máximo. Me acuerdo que llega el torneo de tercera, porque solamente era promediaje, y, y justo llegó 580 y lo mínimo era 560 o 575 por ahí, más o menos. Y, y subo a tercera. Y me acuerdo mucho que se acerca Sui y me dice, felicitaciones. Recién empieza, me decía. Cosa curiosa, me la repitió hasta el final. Y te va a dar curiosidad y te va a saber por qué lo decía, ¿no? Te lo voy a explicar porque el tiempo me dio a entender muchas cosas sobre ese pequeño detalle, de esa pequeña frase que me decía, esto recién empieza. Me acuerdo que subí tercera y me dice, felicitaciones, como lo te vuelvo a decir, y esto recién empieza. Me acuerdo que me sentí contento, pero vi que él me lo dijo como que no me emocionara mucho. Y me, y me de lo que yo estaba contento, me hizo bajar al toque a pisar piso de vuelta. Y me preparé para segunda. En ese año, en el 96 fue, 1996, eh, juego segunda. Después de 2 meses me preparo, juego el campeonato de tercera para el ascenso a segunda. Y vuelvo a subir. Y vuelvo a subir. Quedo entre los 4 primeros. Vuelvo a jugar primera. Guido, se congeló la imagen. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ujú. Vuelvo a repetir, ¿no? Esta parte del ascenso a segunda y comienzo a entrenar con él y él me dice, ya empieza el campeonato de segunda. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco nervioso. Es normal, me dijo. Pero ya vas a tener experiencia, me dijo. Y juego con él, me acuerdo, unas partidas previas. Justo estoy recordando estas cosas. Y me dijo, ya, hay que... Y yo le digo, maestro, ¿qué es lo que se debe hacer para jugar bien? Y él me dijo,
lo que entrenas se hace. No inventes lo que no entrenas. Sabias palabras. Y vuelvo a jugar segunda, o sea, el campeonato de tercera para el ascenso a segunda, subo a segunda y quedo entre los 4. Y de vuelta, él se acerca, como todo japonés, todo respetuoso, hijo de japonés, y me dice, muy bien Saco, pero esto recién empieza. Bienvenido a segunda. De vuelta, me subía y me Y te bajaba. bajaba. Llegaba el final de entrenamiento. Me acuerdo mucho que subí a segunda y ya entrenaba en las mesas que eran para segunda división, porque habían las de tercera y técnicos que no podían jugar a los de segunda. Era una recta. Esas mesas eran mucho mejor y eran las más nuevas que estaban ahí. Y yo ya me sentía así como que, un poco así, digamos, eh, un poco contento, pero decía, no, tengo que seguir, esto no queda acá. Y bueno, los buenos comentarios, siempre hay personas que te están dando aliciente en esa época. Y llega el torneo de segunda para el ascenso a primera, en el mismo año. Y me dice, Saco, voy a venir en las noches para ver las partidas, porque en las anteriores no venía, solamente venía en las últimas. Y me acuerdo que ese torneo, Tsuimitsu y Adolfo sentados. Yo ya con Adolfo tenía una cercanía ya por unos torneos que se jugaban en las ligas de billares y, y ya me decía, vamos a verlo a Saco. Y me acuerdo que eh, Adolfo siempre pegaba un poco a la cafetería, ya te imaginarás para qué. Y Sí. Sui siempre un poco para la entrada. Entonces subo, llega a los finales del torneo de segunda y vuelvo a estar entre los primeros lugares. Y, y me acuerdo que subo primera. Entonces viene Sui y de vuelta ahí sí como que estuvo más contento porque el torneo era mucho más reñido, había muy buenos jugadores. Había muy buenos jugadores que habían estado en superior. Entonces el torneo era muy fuerte, pero yo no me daba cuenta. Era un Nobel que tenía ambición y que no miraba cara, sino quería ganar y quería ascender. Más que ganar, ascender, porque mi meta era superior. Lo que me decía Adolfo, la meta no es acá, es superior. Eso me acuerdo mucho de Adolfo. Entonces, Sui se acerca y me dice, bienvenido a primera, te felicito. Y de vuelta su frase, Judith, como una campana, bienvenido, esto recién empieza, amigo. Y se iba. Juego primera, me acuerdo, y el torneo de primera para el ascenso a superior. Y, y Adolfo también ya estaba allí viéndome, antes de entrar me dice, vamos muchachos, me dice, vamos por más. Y siempre pues estaba ahí cerca a la directiva, cafetería y todo. Estaba pendiente, pero Sui sí estaba allí, me acuerdo. Y se ponía a ver las partidas. Obviamente pues hay partidas que a veces se vuelven monótonas y otras muy ligeras. Yo era en ese entonces un jugador que atacaba mucho. Y Sui me decía, no quedes, me dijo, que es una defensa que se utiliza mucho en el billar. Me dijo, no quedes, no tires a quedar y amarrar el juego. Tú estás para aprender. No te envenenes. Tira a producir. Siempre a producir. Y yo era un jugador muy agresivo. Entonces, y me pegaba bien a la letra de lo que me decía Sui, porque obviamente
Yo entrenaba mucho con Sui, ese año fue prácticamente que entrené con Suimitsu. Entonces yo creo que él se sentía como que quería algo de mí, como un compromiso a lo que él había iniciado, ¿no? De darme la venia. Entonces, me acuerdo mucho que mi primera partida fue con Villacampa. Eh, no me acuerdo su nombre. Y le salgo ganando 30-18. Y Villacampa era de uno de los candidatos más fuertes a subir. Cosa que sube. Pero en la serie de grupo yo le gano 30-18. Mira, ¿cómo me acuerdo esa partida? Después juego con Isaías Vélez. Y también le gano 30-15. Y posteriormente, ya el otro, eh, no me acuerdo bien la otra partida con quién jugué y la pierdo. Pero clasifico como primero, porque con quien yo pierdo, creo no estar equivocado, me gana uno que tiene un nombre yugoslavo en esa época, y él es el que campeona en primera. Él es el que campeona y él me gana. Pero yo paso segundo y él pasa primero en el grupo. Y nos vamos a la serie de grupos, pues, ¿no? Bueno, entonces me acuerdo que en una de ellas juego con Pachas, unas semifinales, y le gano. Me acuerdo porque Pachas había bajado de superior. Y, y ese fue mi ascenso. Y yo solamente atiné ya a finales de torneo, quedo también en los primeros lugares, entre los cuatro, y lo veo Sui con su sonrisa de oreja a oreja. Y, y yo estaba mucho más feliz, obviamente estaba muy feliz. Y llegué a superior, hacé mi taco, me acuerdo en un rincón con unos amigos, llegué a superior, decía, ¿no? Y ya voy a jugar un selectivo, que era lo más Lo grande que máximo. podía. Ibas a jugar con lo mejor del billar peruano, ¿no? Eh, y- entonces, maestro, yo me acerco a Sui y él también como que se venía siempre a una felicitación o esperando que yo me acercara. Maestro, subí. Y, y me acuerdo mucho. Me dice, enhorabuena, Saco, me dijo. Enhorabuena, todavía me acuerdo. Enhorabuena, Saco. Felicidades. Te felicito. Buen torneo. Pero ahora ya sabes, esto recién empieza. O sea, de vuelto, me bajó en primera nomás me bajó. Recién Ujú. empieza. Juego el selectivo, me acuerdo. Eh, Paso primero en mi grupo, ya con todos los que habían subido, ¿no? Y entre otros grupos pasa, yo me acuerdo mucho que juego está entre Isaías Vélez y Miguel Olmeda, no me acuerdo de los dos. Pero uno de los dos creo que es. Yo creo que Isaías Vélez vuelvo a chocar porque Isaías Vélez creo que pasa. No me acuerdo muy bien de eso. Y yo paso una etapa de primero de grupos y paso una etapa y me toca Ramón Rodríguez. Y Ramón Rodríguez pues me gana. No, miento. Ahora sí me acuerdo. Era todos contra todos. Todos contra todos. Entonces, en ese selectivo tuve tres triunfos. Tres triunfos nada más. Pero de los otros que ya había perdido, porque todo eso era, como todos contra todos, llega el primero que gana prácticamente a todos, ¿no? Jugué con todos, pues jugué con Adolfo me gana, jugué, Sui no jugó, todavía no jugaba en ese entonces, no sé por qué no jugaba, porque ya yo creo que ya estuvo mal ya empezó a sentirse mal y por prescripción médica dejó de jugar, pero solamente iba a ver. Entonces,
me acuerdo mucho que conformaban... ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Sí, te Ya. escucho. Eran 12 los que eran 12 los que conformaban eh, eh, el selectivo. Me acuerdo que era para una copa en Colombia se jugaba. Una de los Grand Prix que comenzaron a salir y el presidente en esa época, obviamente, pues estaba incentivando para que salgan, ¿no? Cosa que, como te vuelvo a repetir, con Ramón jugué y me gana 2-1. 2 2 sets a 1, el de 3 sets. Me acuerdo que yo gano el primer set, 15-6 le gano, lo sorprendí a Ramón Rodríguez, imagínate, pues, estaba Ramón era la perdiendo figura de ese 2, momento. Mm. le gano el primer set, me gana el segundo, muy apretado, y el tercero sí eh, me gana muy sólido, ¿no? Me lo ganó bien, obviamente, pero me dio gusto de que en los dos sets le di mucha batalla, uno le gano y el otro, pero obviamente pues el peso de jugador se hizo Ah, sentir, ¿no? Y me acuerdo que Sugi me dijo, qué buen torneo han jugado. Ahora esto empieza y no hay que bajar, me dijo. Y has promediado bien. Y así fue. Y me quedé con esa frase, ¿te das cuenta? Tal es así que Sui, creo que si no me equivoco, fallece a finales del 2006, 96 creo, 97. Por ahí es. sí, fue de un momento a otro también. Nadie se Sí, esperaba. increíble. Sí, yo tampoco. Yo, Por eso sí, yo recuerdo que con don Humberto siempre conversábamos, porque yo iba a ver los entrenamientos y luego ya hacía mis entrevistas para Pregón Deportivo, pero siempre conversaba con don Humberto Sugimiso y como yo soy naturista y él también era naturista porque se cuidaba mucho, hablábamos de las ensaladas, de las comidas, del magnesio, de todo. Y recuerdo que fue un jueves que hablamos como nunca, largo y tendido, y cuando yo regreso a la semana siguiente, fue un lunes creo, y el don Humberto ha fallecido. ¿Qué le digo? Pero si yo he conversado con él el jueves, no puede ser. La verdad que increíble. me quedé fría, helada con la noticia y muy triste, pues, ¿no? Porque se Sí, fue un caballero del billar. a mí me afectó demasiado porque fue alguien que me dio muchas cosas que no pensé que me diera, y menos de alguien que estaba en un sitial como yo lo veía, pues, ¿no? Eh, eh, Tenía tantos pergaminos, como te vuelvo a repetir, y pues y el trato que te haya dado de inicio, ¿no? Como un padrinazgo, ¿no? Se podría decir así, y posteriormente pues que, que deje de existir, pues era lamentable. Ya era obvio pues que en ese entonces ya estaba mal porque por prescripción médica dejó, no intervino el selectivo Sí, y solamente se puso a mirarlo y no a jugarlo. Y creo yo que si por ahí me acuerdo algo, no habrá sido todas. Habrá visto algunas partidas y se iba muy temprano. Me acuerdo siempre a las 7:30, 8 ya estaba yéndose. Eh, Posteriormente llega el 97, llega el campeonato nacional, me acuerdo, y quedó tercero. Increíble, quedó tercero. Este, Ese año justo lo campeona Mats Aguirre en la final con Rafael Noya, también los dos ya desaparecidos, pues, ¿no? sí, Lamentable, que pues en paz también descanse. sí, Rafael se fue muy temprano también. Una pena, una gran amistad tenía con él. Sí. Pero así son las cosas, se dan, son lamentables. Posteriormente por estudios dejo el billar, eh, como 4 años, retorno, me acuerdo mucho el 2002, pero no dejando de jugar, ¿no? Siempre
me escapaba y me iba a las salas de billar para jugar billar. Y Adolfo eh, me dice, perdón, no fue en el 2002, fue en el 2000. Adolfo me dice, retorna. ¿Por qué no retorna? Me dice. No, le digo, ya estoy en otra cosa. Justo mi hijo había nacido también en el 99, ya tendría un añito. Y yo digo, no, estoy en otras actividades, le digo, ya, y otras responsabilidades. Y me acuerdo que Adolfo me convence. En ese entonces yo vivía pues en Balconcillo y me acuerdo que yo estaba con una... Y, y había tenido una discusión con él porque él quería que yo regresara, pues, ¿no? Y yo había tenido una discusión con algún dirigente y con mucha más razón dejé de ir. Entonces, me acuerdo que Adolfo, ya pues hijito, baja. Y me dijo, baja con mi nieto. Y eso pues me emocionó mucho, pues bajé, me acuerdo, y estaba mi señora y me decía, ¿a dónde bajas con el bebé? No, acá está Adolfo. Me acuerdo mucho, estaba en la puerta y nos pusimos a conversar. Tal vez así que te espero en la noche, vamos a conversar. Y conversé con él pues y me convenció y retorné a la federación. En el 2005, me acuerdo ya después, ya Adolfo deja de existir. Una gran pena también dejó en Lutón el billar peruano. Adolfo era, ¿cómo te podría decir? Pues Adolfo, aunque ya no estaba como en su apogeo, pero Adolfo era la federación. No sé si me estoy exagerando. Iluminaba todo. Venía mucha gente a ver, pues, Adolfo, el campeón mundial, pues, ya te imaginas, pues, tú lo has vivido, pues, una gran parte de ello. Sí, el único campeón mundial, individual, pues, del Sí, billar. Ujú. sí, sí, definitivamente, Adolfo sigue, y de Latinoamérica, ojo, es el último Sí, campeón de Latinoamérica. Hasta ahora no hay alguien que lo pueda emular, ¿no? Salvo el colombiano que es campeón mundial, pero juvenil. Pero mundial de mayores en es el mayores. único y de muchos años, ¿sí? De mayores. Y es el único, el único. Entonces, ya pasando un poco más a la carrera deportiva, ya retorno con fuerza, me acuerdo el 2003, me alejo a algo que me dijo que regresara, no pude continuar, entonces yo regreso entre el 2003 y 2004, casi finalizando el 2003 y el 2004, eh, por distintas razones, la economía no andaba bien, pues, y obviamente había que hacer otras actividades porque el deporte del billar es amateur. Entonces, llego con fuerza, me acuerdo del 2003 y subo, juego tercera, me acuerdo, creo que 2000, no, miento, el 2004, subo todas mis categorías en el 2004 y vuelvo a jugar la superior el mismo año. Un solo año hice todas las categorías, menos mal. Campeón en tercera, campeón en segunda, en primera campeona Miguel Ormea y yo quedo segundo y subimos a superior y jugamos el selectivo, me acuerdo, sin fortuna obviamente, y llega el 2005 y en esa época se jugó el nacional en el Royal Pool del INSE y salgo campeón nacional, mi primer campeonato nacional, y ya más maduro en el billar, me acuerdo. Posteriormente me costó 5 años ponerme muy sólido y comienzo ya a salir internacionalmente a Colombia, a competir, me acuerdo, Manizales, uno de los mejores torneos de toda Latinoamérica, congregaba, imagínate, Judith, 250, 270 jugadores. Y a veces venían de muchas partes del mundo a jugar ese torneo. Era impresionante ver
en un coliseo, no te miento, yo vi 6.000 personas, ¿no? Un coliseo, me acuerdo del coliseo de San Luis Gonzaga, y yo digo, mal calculado, 6.000 personas, ¿no? Llenecito, totalmente lleno, y todos pagaban su entrada para ver billar. Qué afición del billar en Colombia, es impresionante. De ahí retorno constantemente las salidas a los torneos, comienzo a campeonar ya a nivel nacional en los- Se congeló la imagen. y ¿Está bien? ahora sí. Sí. Y, y llega el 2010, me acuerdo, el 2010 que se juega en Chosica, en Mesa Verhoeven. eh, Me acuerdo mucho, se jugó allí 48 jugadores, salvo campeón, segundo queda Pachas y jugamos el Mundial de Lima, el 2011. Pero también nos ganamos el derecho de participación para los Panamericanos, individuales y por equipos. Y me acuerdo que ahí mucho pues hice una buena dupla Con con Pachas. Pachas. Sí, bendecido fue ese torneo. Imagínate, llegamos con una que cualquier deportista se desanima, Judy. Yo creo que sí. Si tú me preguntas cómo llegaron, por obra Sí. Y del gracias. destino. Sí. Yo, eh, imagínate, nos fuimos hasta Manta, Ecuador, en carro, en ómnibus. Imagínate. Posteriormente, pagamos nuestras inscripciones. Imagínate, un deportista campeón nacional y subcampeón nacional pagándose sus inscripciones. Cosa de, cosa de loco, ¿no? Pero era la sede de querer más que nos empujaba. Y me acuerdo que Pachas pues no dejó mal, pues obviamente, pues mucho empuje de Pachas. Me acuerdo todas las partidas peleadas, todas, todas. Y llegamos a un subcampeonato panamericano, me acuerdo, que en el cual nadie daba no daba ni un, creo yo, en ese momento. Fueron la sorpresa ustedes, porque según recuerdo, después de 20 años logró Perú clasificar a un campeonato mundial, ¿no? Por parejas, a raíz de ese resultado. Y 20 casi años logran también. campeonar, porque solamente por promedio no campeonaron. Claro, empatamos la última partida del torneo en la final. Yo me acuerdo que yo jugué con Carlomán Ortiz de Colombia y me acuerdo que Pacha juega con Julián Morales. Pachas pierde con Julián Morales y yo le gano a Carlomán. O sea, prácticamente, y nos ganan por, qué sé yo, por 5 carambolas nos ganan de diferencia. Que si, qué sé yo, no sé qué hubiese venido, no me acuerdo bien las reglas en ese momento que se daba, que si se empataban iban a promedio general. Imagínate, si empatábamos en carambolas, iban a promedio general y entradas, que creo yo ellos también tenían una leve ventaja. O sea, prácticamente pues eh, fue muy reñida la final, muy reñida. Me acuerdo que en las semifinales le ganamos al equipo campeón de Ecuador, que fue Luis Veiga con Javier Terán, que, que eran dueños de casa, imagínate, el recinto lleno, llenísimo, estaba totalmente lleno, abarrotado para ver a sus campeones.
Y ya te imaginas, en ese entonces pues todavía no había una relación muy estrecha pues con Ecuador, siempre había unos pequeños recuerdos, ¿no? Pero creo yo que en el fondo pues nos llevamos bien, con mucho, nos atendieron bien, yo en los hoteles que habíamos estado, pero que no vimos mucha diferencia. Más bien a la hora de enfrentarnos, sí. Obviamente sí era muy reñida la partida y Se bueno, congeló la... hay que esperar. Si te das cuenta, el aficionado en Perú es muy respetuoso, ¿no? Puede Sí. estar lleno el recinto, puede haber mucha gente, pero es muy respetuoso. Pero en cambio en Ecuador, Colombia, no. Ahí barra. Barra es barra. Y ahí te tienes que lidiar con ellos. Es como entrar a una olla de grillos. Así. Luego de eso, en el año 2011, en el Mundial de Lima logras el puesto 29. Te ubicas como el mejor peruano en el campeonato mundial. Lograste ganar, según recuerdo, a Tazdemir Taifún, que estaba rankeado número 11 del mundo en ese entonces. 29. Mira, no hice mal mundial aún cuando me tocó una serie muy peleada. Muy peleada. Taifun Tazdemir, campeón mundial. Y venía el coreano Cho Ho, que también pues es hoy en día uno de los mejores viaristas a nivel mundial. Recién aparecía Cho Ho, me acuerdo. Cho Hai Ho, me acuerdo. Cho Hai Ho. Y fue una partida muy reñida. Los tres sets que me gana, solamente tenía que ganar un set para poder clasificar. Porque yo le gano a Taifun Tazdemir, que venía a ser pues el, el que tenía un cartel llamado a llegar a los primeros 8 clasificados, pues, ¿no? ¿No? Ujú. A los 8 mejores. Pero obviamente, pues, como te vuelvo a repetir, me acuerdo que el primer set, el coreano me voltea 14, de 14-8, que lo tenía, me acuerdo, y me gana ese set increíble, me hace las 7 carambolas, increíble. Me volteó, me dejó sin, solamente creo yo con ese set pasaba. ¿Por qué? Porque el coreano pierde con Typhoon. Entonces mi siguiente partida era con Typhoon y yo le gano 3-2. Sí. 3-2. Y fue bien ajustado. Bien ajustado. Todo bien ajustado. Pasé a ser uno de los mejores latinos, con el mejor promedio general, con 1865. Creo que acabo la partida. Y en general no me acuerdo bien si está en 1800 llego de promedio general, pero No sé, yo tengo los parciales de esa partida y bueno, dice que ganaste 3-2 y los parciales fueron 15-9, 0-15, 12-15, 15-8 y 15-13. Tú le ganaste pero 15-0, no. Él me gana 15-1. él te gana 15-0 en el No, segundo 15, set, no, 15-1 me gana. 15-1. Ya. Y yo en el tercero yo le gano el tercero y el quinto le gano yo, porque Claro, quedamos dos el dos último set fue 15-13. 15-13. Obviamente en esa época era por set. Buen mundial, creo yo. Obviamente siempre uno como deportista quiere más, Sí, pues. pero bueno, de ahí viene mi siguiente campeonato nacional, que es en el 2015, y vuelvo a repetir en el 2017.
2017. Después en un Grand Prix en el Cusco, un Grand Prix internacional quedó tercero. En el Grand Prix de Arequipa quedó primero. Y torneos en Manizales quedó quinto, me acuerdo en el 2009, quedó quinto de 250 jugadores. Ah, terrible. Y eso que, qué sé yo, pues, tener las estadísticas de la cantidad de participantes es difícil, ¿no? Obviamente, tremendos jugadores que había en Colombia, ¿no? Tremendos. No solamente de Colombia, ¿no? Toda Latinoamérica iba, me acuerdo. También de Europa han ido, ¿no? Algunos. Así es. Guido, ¿en estos días el billar podrá volver a la práctica? Yo lo veo bien difícil porque a raíz, creo yo, de, lo, de los últimos cuadros estadísticos de contagio, lo veo bien difícil, está aumentando. Está aumentando y nunca se ve la curva en descenso. Yo creo que empeoró la situación el día de que iba a haber este partido de fútbol entre la U, que salieron los hinchas y era justamente la celebración por aniversario de los hinchas. Eso fue desastroso porque está bien ser hincha, pero no hay que, no hay que llegar a esos extremos. No hay que llegar a esos extremos. Yo particularmente soy simpatizante de Universitario, pero no justifico esos actos. Y, y yo creo que ahí se le escapó de las manos a las autoridades que para mí no debió jugarse ese día. Creo yo que se le escapa porque no creyeron que los hinchas iban a hacer esa manifestación, ¿no? Y como que las autoridades tomaron cartas en asunto y ha empeorado la situación, pues, ha empeorado la situación de esto prácticamente. Pues, Pero va a volver, ya tienen visto bueno por el IPD. por el Van a IPD regresar a sí, jugar. sí, pero las prácticas en las salas de billares Es, prácticamente en los clubes están muy lejos. El protocolo, si bien es cierto, va a tener que ser aprobado para que los clubes inicien sus prácticas, ¿no? Y va a depender mucho de lo que la federación como inicie, porque de ahí empieza todo, ¿no? claro, Yo pero creo en el caso de que los, sí, pero en el sí, caso de los atletas de élite como tú, ¿no pueden regresar a los entrenamientos en la federación? mm, yo creo que sí, con los protocolos debidos, pero también yo creo que se suma eso al presupuesto que lo aprueben, ¿no? Que aprueben ese Mm, presupuesto porque obviamente hay que hacernos pruebas para poder regresar y estar evaluados constantemente, ¿no? Porque tú sabes que al regresar a la federación quiere decir que salgas de tu casa, ¿sí o sí, no? así es. Eso implica un riesgo de contagio y al regresar también, también hay un riesgo de contagio. Obviamente Contagio hay para la que tomar las familia. medidas. Ujú. Sí, obviamente habrá que tomar las medidas que se tengan que tomar para poder reaperturar pues los entrenamientos lo más antes posible, ¿no? Veo yo que ya hay federaciones que como la española eh, están tomando pues han reabierto sus puertas con sus protocolos y yo creo que eso es un indicativo a que se debe copiar para poder empezar acá. También los coreanos también ya empezaron, pues obviamente pues hay mucho orden pues en Corea y eso también hay que copiarlo, ¿no? Lo que yo creo desconocer es el presupuesto que se deba tener para llevar todos esos controles debidos, ¿no? Claro. Guido, el año pasado lograste la medalla de bronce.
¿no? En el campeonato panamericano por equipos y lograste la clasificación al Mundial por parejas en Viersen, Alemania. Eh, Sí, pude de no haber sucedido la pandemia, este año hubieras estado participando en el Campeonato Mundial junto a Christopher Tevez. El calendario sí, internacional ha quedado suspendido. eso hasta ahora, esa situación hasta ahora la UMB no nos está informando todavía por detalle. Ha habido, como sabemos, un rebrote en Francia, en España y, y obviamente pues hay que saber cómo estarán los otros países del bloque europeo, ¿no? Por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Cómo, cómo han aperturado sus inicios deportivos y la federación y la UMB, que es la Unión Mundial de Billar, tiene que poner cartas en el asunto para ver cuándo se puede iniciar las justas deportivas, ¿no? Queda pendiente el Mundial de Billar que casi a la postre y que por suerte no viajamos a España porque el pasaje estaba programado para el 2 de febrero y, y creo que acá cerraron el aeropuerto y la entrada al país y salidas el día 28 si no me equivoco, de febrero, ¿no? Más o menos. Si no, imagínate si hubiese sido en los primeros días de marzo, hubiésemos estado cuántas fechas había en España sin prácticamente esperar un vuelo humanitario. Menos mal que por suerte no viajamos. Y bueno, pero yo creo que este año no empieza el billar, definitivamente internacional, a nivel UMB. A nivel UMB no vuelve. Está muy difícil, muy difícil. Pero al menos tenemos pues la buena noticia de que la vacuna puede salir lo más antes posible, ¿no? Eso abre muchas expectativas. ¿Los deportistas calificados del billar reciben apoyo del Estado en este momento? Sí, sí, reciben apoyo. Reciben apoyo. Sí, creo que yo, sin ánimo pues de ¿cómo te puedo decir? Sin ánimo de alardear, yo creo que es la mejor medida que ha podido sacar el IPD con todos los deportistas, no solamente con la federación, ¿no? De billar, ¿no? Con todos los deportistas. Imagínate cuántos deportistas necesitan ayuda. Ayuda. Las partidas económicas son vitales ahora para ellos. Imagínate. Hay muchos deportistas que solamente se dedican al deporte, prácticamente al deporte. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso es una gran medida que ha sacado el IPD y que no deben dejar de apoyar, obviamente, porque ayuda mucho de verdad en estos momentos. En tu caso, estás recibiendo una partida del IPD. Así es, así es. ¿Y cuántos deportistas de la Federación Peruana de Billar están recibiendo una ayuda económica del Estado? Ahorita todos los que están en el cuadro medallero, eh, estamos Tevez, está los de pool, ¿no? Que también Tevez está en el billar. Está Tevez, el otro chico, ¿cómo se llama? El que fue campeón panamericano de pool. ¿Te acuerdas, Judy? Tevez fue campeón panamericano. Sí, pero hay. Uy, qué mala memoria. ¿Cómo se llama El que fue con Tevez al Panamericano de Pool también están ellos. Está el juvenil también. Hay como 8 personas. Nombres no me acuerdo ahorita mucho. Ay, ¿cómo se llama Qué mala memoria.
Está Jacqueline Pérez también, Claro, las chicas. Jackie Pérez y Jacqueline Álvarez también están con su con el aporte económico que le da pues el IPD. Y mientras tanto, ¿cómo entrenan ustedes? Porque el billar es práctica, pero en estos momentos, ¿cómo hacen para A- poder Ahora, bueno, la forma, gracias a un amigo en común no perder la me forma, pidió mejor de dicho? que sí, que ha puesto a disposición una mesa y lo hacemos en su casa. Eh, Prácticamente él da este servicio desinteresadamente, obviamente, me dice, no, tienes acá para poder entrenar. Y se le agradece bastante porque sin él, imagínate. Y que eso sirve como para que vean que se entrena. Y obviamente que hay un seguimiento pues del IPD a través de fotos, videos que son actualizados para que uno le entregue a su federación y a su vez la federación a las entidades del IPD. Claro, porque tienen que estar chequeando cómo está el nivel de los deportistas, independientemente si el calendario está paralizado o no. Obviamente, la exigencia se sabe que no es de las mejores porque no hay competencia. Los niveles se adquieren competencia prácticamente y conjuntamente con el entrenamiento. Pero yo creo que lo que quiere el IP es que no pierdan pues sus capacidades dentro del deporte a través del entrenamiento, ¿no? Que sigan entrenando y sigan constantemente en sus entrenamientos para que puedan en cualquier momento de la apertura de todos los deportes y se para que se den las competencias y uno pueda llegar a la excelencia deportivamente hablando, ¿no? Así es. Guido, ¿tienes previsto un calendario internacional en que podrías participar al reanudarse los entrenamientos de tu disciplina? Muy difícil, muy difícil ahorita. Eh, Todo se remite a la UMB sus informes, ¿no? Todavía no hay nada. Esperemos que en los próximos meses se pueda dar algo. El primer torneo que se debería jugar ahorita es el de parejas, que es el próximo año, pero prácticamente no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Porque eso depende de mucho de la vacuna, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Porque si se da eso, posiblemente pues se pueda jugar, creo yo, en lo poco que pueda saber, se pueda jugar el próximo año el mundial en Alemania, ¿no? Todo depende pues de de la disposición de que nos dé pues la UMB en el siguiente año, ¿no? Estamos Claro. sometidos pues a lo que vendría a ser que se inserte la vacuna pues en todos los países, ¿no? Guido, finalmente, tú también estás dedicado a la docencia. Háblanos acerca de tu etapa de docente y cómo lo manejas Ah, en relación al deporte. siempre he estado pues ¿qué te digo? Pues siempre he estado ligado a la docencia, obviamente yo estoy en la plana administrativa. Eh, Tenemos una plataforma de trabajo que, que el ministerio entrega y que los colegios los habilitan. Ya el sistema administrativo del colegio pues lo mantiene pues desde abril, prácticamente desde abril, eh, todas las clases vía online, ¿no? Vía, vía online. Y acá en el colegio donde yo estoy se hace vía Zoom, ¿no? Y lo que pide el ministerio a través de sus directivas hay que hacerlas, ¿no? Hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y ponerlas en práctica para que los niños no pierdan sus clases. Y yo tengo pues
En la docencia pues tengo muy buenos años ya, cerca de 30 años. 30 años. Estás en el Colegio San José, ¿no? San José, sí, sí, sí. Ujú. Ahí tengo ya prácticamente 19 años. 19 años. Bien, Guido. Bueno, te agradezco esta charla que hemos tenido hoy para nuestra página Hola, es un gusto. Si quisieras enviar algún mensaje para todos los villaristas en general en este momento. Eh, Quisiera que tengan mucha fe, que no pierdan la fe, la esperanza, que pronto todo esto va a pasar. Son pruebas que da la vida, son pruebas que también Dios nos pone para ver nuestra fe. No hay que perderla, hay que continuar, hay que ser fuertes, fuertes de corazón y de mente para poder seguir y salir adelante en esta pandemia. Y prácticamente pues es la unión familiar, ¿no? La unión familiar tiene mucho que ver. Definitivamente hoy en día pues estamos golpeados, pues obviamente, ¿no? Las pérdidas de amigos, parientes, debilitan, pero yo creo que, como vuelvo a repetir, lo que nos va a mantener firmes para poder salir adelante es la fe y la disciplina que uno ponga para poder llevar bien el retorno a nuestra vida que tanto queremos, ¿no? Lo normal, ¿no? Y que de una vez este virus desaparezca de nuestras vidas, que mucho daño ha hecho, mucho daño ha hecho. Así es. Ujú. Bien, Guido. Muchas gracias por esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Te agradezco, Judy, cuando quieras, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y hay que seguir en esta lucha de mantenernos activos de alguna o de otra manera en el deporte, ¿no? Tanto en casa, motivando siempre como tú lo haces. Esta entrevista es motivadora, nos llena mucho de esperanza y que no se olviden pues de que se puede hacer muchas cosas también eh, dentro de casa, ¿no? Obviamente. Te agradezco mucho, Sí, Judith. Te deseo lo mejor. igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias.